A veces, esperar es una sentencia de muerte. Ucrania no esperó, golpeó profundamente a Rusia, sorprendiendo al mundo con una audaz contraofensiva que rompió las expectativas. Fue una jugada arriesgada y un mensaje. Ucrania no lucha por sobrevivir, sino por vencer. Mientras los líderes occidentales debatían, Ucrania aprovechó el momento, reescribiendo las reglas de la guerra a su favor. Pero ¿cómo puede esta audaz jugada presionar a Putin? Exploremos cómo la arriesgada apuesta de Ucrania será el factor decisivo que cambie el rumbo en contra de Rusia. La invasión inversa de Ucrania a Rusia fue un giro dramático de la situación que prevalecía 6 meses antes. En febrero, Ucrania perdió Avdiivka, debilitando su posibilidad de victoria en la guerra. Pero la derrota no era inevitable. A pesar de luchar en desventaja, Ucrania logró causar al menos 47.000 bajas a Rusia. Sufrían graves escaseces de municiones, especialmente proyectiles de artillería de 155 milímetros, y carecían de defensa aérea, misiles Patriot e inhibidores de guerra electrónica. Ucrania también sufría por reglas de compromiso restrictivas. Al principio, los aliados occidentales de Ucrania insistían en que las armas suministradas no se usarían contra blancos rusos dentro de Rusia. Buscaban contener las hostilidades dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente de Ucrania para evitar un conflicto más extenso. La idea funcionó en teoría, pero tuvo críticos desde el inicio. Muchos expertos militares occidentales, como el general Jack Keane, del Instituto para el Estudio de la Guerra, advirtieron que la victoria no sería nada menos que la expulsión de las fuerzas rusas de toda Ucrania. Dejar a Rusia con algún tipo de ganancia territorial en Ucrania a través del uso de la fuerza incentivaría a Putin y a otros líderes autoritarios a usar más fuerza en el futuro. Para lograr esta victoria aplastante, los ucranianos necesitarían armas y municiones para superar la fuerza numérica superior que los rusos llevaban a la lucha. Incluían armas de largo alcance para atacar objetivos críticos, posiblemente en territorio ruso. Este debate era teórico en las capitales de los aliados occidentales de Ucrania, pero para los propios ucranianos era una cuestión de supervivencia. La única forma de ganar contra su antagonista más grande y fuerte era mediante la continua ayuda militar y financiera de Occidente. Ucrania, comprensiblemente, resentía las limitaciones impuestas. Parecían conducir a un lento y desgastante fin de la guerra, con un acuerdo favorable a Rusia, posiblemente incluyendo los 4 territorios que afirmaba haber anexado en el este de Ucrania. La falta de unidad entre los diferentes comandos resultó ser una mala estrategia para llevar a cabo esta guerra. El periodo entre la ofensiva fallida en Zaporizhia y la primavera de 2024 fue difícil para la causa ucraniana, pero esa dificultad sacudió la complacencia de los líderes occidentales. Empezaron a notar que la camisa de fuerza impuesta a Ucrania desde el comienzo de la guerra probablemente no sería exitosa. Las contraofensivas en 2022 hicieron creer a los líderes occidentales que las armas que suministraban a Ucrania y la incompetencia rusa bastarían para una victoria aceptable, manteniendo las hostilidades en suelo ucraniano. Lamentablemente para los ucranianos no fue así. Pero Ucrania siguió advirtiendo al oeste que estas restricciones no serían suficientes para hacer lo que se requería. Los avances sucedieron cuando Occidente acordó proveer tanques y aviones F-16 en 2023. Pero las restricciones en el uso de estas armas y la lenta entrega de municiones permitieron a Rusia ganar fuerza y adaptarse a las exigencias de los campos de batalla ucranianos. La caída de Avdiivka en febrero pareció advertir que las restricciones occidentales sobre el esfuerzo bélico ucraniano se volvían perjudiciales para sus propios intereses y los de Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron fue de los primeros líderes occidentales en proponer un cambio de postura. Macron indicó que el Occidente había ido eliminando tabúes sobre ciertas armas, como misiles de largo alcance, tanques y aviones de combate F-16. Ahora, insistió, necesitaban levantar más tabúes, quizás incluyendo el despliegue de tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a Ucrania. Era crucial evitar que Putin obtuviera una victoria en Ucrania. Dijo en una entrevista la semana después de que Avdiivka cayó, Rusia no puede ganar esta guerra. Es el único agresor. Es el único país que instigó esta guerra. Rusia ahora está afectando nuestra seguridad y protección mediante la guerra tradicional e híbrida. Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, también causó revuelo en Occidente en esa época. Dijo que su país donaría toda su artillería existente a los ucranianos. Su decisión contradijo otra idea influyente establecida en los círculos de seguridad occidentales. El año pasado, cuando se evidenció que la escasez de municiones en Ucrania sería diferente a lo vivido por Occidente en casi un siglo, algunos expertos en seguridad advirtieron que donar demasiada munición a los ucranianos pondría en riesgo a sus propias naciones, ya que se debían mantener las reservas nacionales. Los misiles eran costosos y requerían cadenas de suministro complejas para su producción.
La artillería escaseaba y las líneas de producción habían decaído desde el fin de la Guerra Fría. No obstante, el primer ministro danés insistió en que había suficiente para todos, ya que los países occidentales no estaban en riesgo en ese momento. Sería mejor derrotar a Rusia en Ucrania ahora que permitir que Putin gane allí y se fortalezca, lo que aumentaría mucho más la demanda sobre los arsenales de las naciones, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de lo que existe actualmente. El argumento de Fredrickson aparentemente funcionó, pues desde inicios de 2024, los países occidentales han incrementado la ayuda militar. El aumento en la entrega de armas y municiones ha dado a Ucrania una ventaja en la guerra de desgaste en curso. Las bajas rusas, ya altas, aumentaron al pasar de la primavera al verano. Fuentes británicas informaron que Rusia sufrió 70.000 bajas entre mayo y julio, a un ritmo de aproximadamente 1.000 por día. Esta fue la tasa más alta de Rusia desde el inicio de la guerra, representando el 14% del total. Pero para Ucrania, esto todavía no era suficiente. Algo debía cambiar para mejorar las posibilidades de ganar la guerra. Varias bases rusas usadas para atacar Ucrania, incluyendo su infraestructura civil, permanecieron seguras en Rusia. Rusia también acumuló fuerzas para sus ataques de 2024 en la región de Kharkiv, Ucrania, con conocimiento de que los métodos de represalia ucranianos eran limitados. Los drones vista en primera persona de fabricación nacional son herramientas de guerra importantes, pero por sí solos no pueden generar avances estratégicos. Las armas occidentales de Ucrania, como tanques y misiles, quedaron inactivas, lo que permitió la acumulación de fuerzas rusas. Esta no es la mejor manera de ganar una guerra. Ucrania necesitaría más influencia. En lugar de sentarse y esperar a que Rusia la lleve a la mesa de negociaciones, ¿por qué no cambiar el guión y hacer cosas que obligarían a Putin a llegar a un acuerdo en su lugar? La contraofensiva en Rusia creó varias ventajas para Ucrania al cambiar ese guión. Un impulso en la moral fue el primero. En el último año, Ucrania se ha defendido contra una máquina de guerra rusa superior en número y potencia de fuego. El ejército ucraniano ha causado aumentos en las bajas rusas con cada nueva ronda de proyectiles de artillería entregados. Pero ceder la iniciativa al enemigo tuvo un costo en la moral tanto en el frente como en la sociedad civil. Los ataques rusos a la infraestructura civil ucraniana continuaron, mientras que el descontento por las nuevas leyes de reclutamiento indicó que la duración y naturaleza de la guerra afectaban a la población, potencialmente creando divisiones internas y presión para llegar a términos desfavorables. La contraofensiva Rusia modificó este diálogo. Fue una maniobra calculada para elevar la moral de Ucrania y, crucialmente, la de sus aliados occidentales. También permitió flexibilizar restricciones y aumentar fondos. Ucrania ya tiene experiencia atacando objetivos en territorio ruso con drones. Este verano, Ucrania dañó un caza Su-57 ruso con un ataque de drones ocurrido en el aeródromo de Aktubinsk en la región de Astrakán. Imágenes satelitales del 7 y 8 de junio revelan cráteres y marcas de quemaduras cerca del avión en el pavimento. El avión fue dañado por la metralla. El incidente ocurrió casi a 400 millas detrás de las líneas. Rusia había intentado previamente proteger sus cazas Su-57, no desplegándolos en misiones sobre el espacio aéreo ucraniano. En cambio, solo los han utilizado como plataformas de ataque de largo alcance en los cielos ruso y Apotemusan, Kamonte-3, Wofam. A pesar de la protección, los hangares donde se guardaban los Su-57 carecían de seguridad, hecho que Ucrania aprovechó. El incidente fue una victoria para la moral ucraniana y puede haber hecho que Kiev pensara en planes más grandiosos y obligó a los líderes occidentales a pensar en el potencial no utilizado de las armas que estaban suministrando. La acumulación de fuerzas rusas para un nuevo asalto a Kharkiv fue otro shock para el sistema de pensamiento de los líderes occidentales sobre la guerra. En respuesta, sugirieron que sus restricciones anteriores sobre el uso de armas contra objetivos en Rusia podrían estar disminuyendo. De manera crucial, Estados Unidos acordó el uso de armas de largo alcance para atacar objetivos en zonas fronterizas rusas que podrían usarse para organizar ataques contra Ucrania. Esto fue un avance importante, ya que abrió la puerta al uso de estas armas contra otros objetivos en Rusia. Keir Starmer asumió como nuevo primer ministro británico el 5 de julio de 2024. Al igual que su predecesor Rishi Sunak, insistió en que el Reino Unido apoyaría a Ucrania contra la invasión rusa el tiempo necesario. Sin embargo, señaló que sería más permisivo en cómo Ucrania se resistía. El 10 de julio, en medio de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Washington, Starmer dijo que apoyaría el uso de armas británicas, como el misil de crucero Storm Shadow, contra objetivos militares dentro del territorio ruso, siempre y cuando fueran para fines defensivos y no violaran el derecho humanitario internacional. El ataque de Rusia a un hospital infantil en Ucrania a principios de mes disgustó a Starmer y pudo haber influido en su decisión.
El Storm Shadow es un misil de crucero lanzado desde el aire con un alcance superior a 249.2 kilómetros. Ha sido clave en los exitosos ataques ucranianos contra objetivos rusos en Crimea. La península es uno de los lugares más fortificados del mundo, pero el Storm Shadow ha golpeado objetivos clave allí en varias ocasiones. A finales de marzo, varios misiles Storm Shadow impactaron objetivos rusos en Sebastopol, incluyendo 2 grandes barcos de desembarco, el Amal y el Azov, y un centro de comunicaciones. Estos misiles han sido parte de la razón por la que la flota del Mar Negro de Rusia abandonó su base tradicional en Sebastopol, en favor de Novorossiysk, en el continente ruso. Ucrania solicita autorización para usar el misil Storm Shadow contra objetivos en el interior de Rusia. Quiere usar estos como ataques de demostración. Los presuntos ataques apuntarían a sitios militares cerca de Moscú. Parece que el pensamiento de Kiev es que Putin no considerará negociar a menos que Ucrania demuestre la capacidad de amenazar a Moscú y San Petersburgo. Ucrania tiene un buen motivo para creer esto. Rusia se ha mostrado renuente a ordenar una movilización general, a pesar de su creciente necesidad de personal en la guerra. Ha recurrido a llamar a personas de fuera del corazón de Europa para soportar la peor parte de la lucha. Los reservistas elegibles en Moscú y San Petersburgo han sido en gran parte excluidos. Putin puede ser un dictador, pero hay sectores en la sociedad que incluso los dictadores deben mantener satisfechos. Putin no quiere que se acumulen ataúdes en las 2 ciudades más influyentes de Rusia. Exponer a los ricos a los costos de la guerra podría ser la única presión interna que lo forzaría a terminarla de una forma indeseada. Ante el incremento de bajas rusas, el Kremlin busca nuevas formas de obtener mano de obra, ya que su fuente de hombres en edad militar de minorías étnicas y periféricas está presionada. Estas tácticas han incluido la contratación de mercenarios africanos e incluso engañar a hombres de India y países cercanos para que vengan a Rusia y luego reclutarlos en el ejército. Estas prácticas muestran hasta dónde llegará Putin para evitar trasladar los costos de la guerra a las poblaciones de Moscú y San Petersburgo. Si los moscovitas acomodados despertaran con misiles cayendo sobre su ciudad, sus cálculos sobre la guerra podrían cambiar, y los de Putin también. La invasión de Ucrania a Rusia es crucial por cómo altera las metas del ejército de Kiev y sus aliados occidentales. Ucrania no ha tenido un objetivo claro desde el inicio de la guerra, aunque esto no fue su culpa. Las restricciones impuestas sobre ella dificultaban encontrar una forma de ganar, nublando su enfoque hacia la guerra. Las escaseces de municiones habían mejorado, pero las condiciones de lucha aún apuntaban a una derrota por desgaste con pérdida permanente de territorios. Rusia podría sufrir millones de bajas para lograr su objetivo, pero aún así lograría una victoria al romper la regla más importante del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, que el uso agresivo de la fuerza nunca es un medio aceptable de diplomacia. La decisión de Ucrania de llevar la guerra al suelo ruso es quizás la más significativa, porque ha obligado a los líderes occidentales a comenzar a ver la guerra de una nueva manera en términos concretos. Líderes occidentales sugirieron hacer de Rusia un campo de batalla, pero la decisión de Ucrania los ha puesto en aprietos. Un buen ejemplo sería el uso del mencionado Storm Shadow. Aunque estos misiles son producidos por el Reino Unido y Francia, algunos componentes provienen de Estados Unidos, por lo que Washington también debe estar de acuerdo con su uso. La administración de Biden aún no permite a Ucrania usar misiles contra objetivos en territorio ruso profundo. Ucrania espera que su demostración de efectividad contra el territorio ruso sea otra cosa que afloje las restricciones sobre el uso de armas occidentales. Considerando que las restricciones se han ido relajando a medida que avanzaba la guerra, la decisión de Ucrania de que una invasión rusa le daría más libertad de acción fue bien informada. Fue una buena decisión de Ucrania. Ucrania también busca utilizar armas de mayor alcance como el Storm Shadow y los ATACMS para atacar objetivos clave en Rusia, incluyendo aeródromos y depósitos de combustible y otros suministros. Estos son los objetivos que Ucrania debe atacar para interrumpir de manera significativa las líneas de suministro rusas. Ucrania espera que su contraofensiva en Rusia obligue a los líderes occidentales a hacer otra reevaluación que termine en la relajación de las restricciones sobre el uso de armas. En lugar de esperar a que la situación empeore para actuar, Ucrania decidió tomar la iniciativa y arrastrar a sus socios occidentales consigo. Eso también fue una acción premeditada. El oeste ha invertido recursos diplomáticos, económicos y militares significativos en Ucrania, incluso si su opinión colectiva sobre los objetivos y métodos de la guerra ha estado dividida. La contraofensiva de Ucrania en Rusia es un intento de usar esta ventaja para cambiar aún más las reglas de compromiso a su favor, en lugar de las de Moscú. Aún sin cambios en las reglas, la contraofensiva en Rusia también afecta de manera práctica los principales campos de batalla en Ucrania.
Cada día que los ucranianos mantienen territorio en Rusia es una mayor vergüenza para Putin y socava la credibilidad de su régimen en casa, ya que la supuesta operación militar especial y corta ahora ha rebotado a su punto de origen. La decisión de Ucrania de operar dentro de Rusia ha forzado a Putin a retirar tropas de los principales campos de batalla en el este de Ucrania, reduciendo la desventaja numérica ucraniana en esa zona. Rusia confiaba en su ventaja numérica para ganar territorio a un alto costo, por lo que perder incluso unas pocas tropas hará su esfuerzo de guerra aún más costoso. Los líderes occidentales todavía temen que la guerra escale e incluya armas nucleares. Putin ha hecho alarde de estas varias veces. Los ucranianos buscan demostrar que el miedo de Putin está mal ubicado. Aunque no tema las consecuencias del oeste por usar armas occidentales, debe temer las que provienen del este. Debido a las sanciones internacionales, China se ha convertido en el socio económico más significativo de Rusia. Su aumento de compras de energía de Rusia ha sido la forma clave en la que Moscú ha podido mantener su economía a flote y cambiar al modo de guerra. China ha demostrado ser menos cooperativa con Occidente, a pesar de no brindar ayuda militar directa a Rusia. Sin embargo, Beijing ha trazado una línea roja cuando se trata de la conducta de sus socios estratégicos en Ucrania. Desde el principio, ha insistido en que cualquier uso de armas nucleares sería inaceptable. Esa no es una relación comercial que Rusia pueda permitirse perder, por lo que es poco probable que Putin arriesgue a perturbarla usando un arma nuclear. La presencia ucraniana en Rusia demuestra que las amenazas nucleares de Putin son un farol. Es probable que los ucranianos piensen que esto alentará a sus aliados occidentales a ser más flexibles con las restricciones sobre el uso de armas. La contraofensiva en Rusia también ayuda a Ucrania en otro aspecto de la guerra, el dinero. Ucrania ha dependido de la ayuda financiera y las armas occidentales para mantener a flote su economía y sus fuerzas en el campo de batalla. Ucrania necesita ayuda financiera para apoyar su infraestructura asediada y producir los bienes y servicios necesarios para el esfuerzo de guerra. Hasta ahora, la ayuda occidental en esta área ha sido poco sistemática. Esto es parcialmente resultado de una opinión dividida sobre las perspectivas de victoria de Ucrania. Los críticos sugieren que el gasto podría no justificarse. La contraofensiva de Ucrania en Rusia es una estrategia para demostrar que puede tomar y mantener territorio ruso, posiblemente a cambio de algunos de los territorios ocupados en su región oriental. La sorprendente ofensiva después de un año a la defensiva convence a los escépticos de que tales ofensivas son posibles si Ucrania obtiene el apoyo militar y financiero necesario. Si Ucrania necesita el apoyo occidental para ganar la guerra, Rusia necesita asegurarse de que Occidente permanezca vacilante y dividido. Un Occidente unido que apoya más a Ucrania con un claro mandato de victoria reduce las probabilidades de que Rusia gane. Al demostrar esta iniciativa, Ucrania está demostrando que tiene la intención de sacar a Occidente de la complacencia en la que le permitió hundirse una línea defensiva. Al liderar la carga hacia Rusia y obligar a Putin a reaccionar, Ucrania también está llevando a Occidente en el viaje. Ucrania se arriesgó al sobrepasar su mandato poco claro en la ofensiva hacia Rusia, pero consideró que valía la pena tomar el riesgo. La acción suele ser la mejor forma de vencer la indecisión. Desde que comenzó la guerra, la indecisión ha plagado al oeste. Indecisión sobre qué armas enviar, hasta qué punto deben usarse e incluso cómo se ve la victoria. La indecisión ha beneficiado a Putin. Ucrania espera que esta última y más audaz acción desde 2022 fuerce una mayor claridad y audacia por parte de sus socios occidentales. Es una forma para que el desfavorecido cambie el guión. ¿Qué consecuencias podría tener la contraofensiva en Rusia en el frente diplomático? ¿Podría resultar en que Ucrania use misiles de largo alcance para atacar objetivos hacia Moscú? No olvides dejarnos saber en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para más análisis de expertos militares.